Venimos ya, esta es la tercera semana, tratando temas acerca de la familia, porque vemos que estamos en tiempos muy difíciles y la familia está siendo atacada, mis queridos hermanos. Este es un tiempo en el que el Señor ha puesto en nuestros corazones el poder predicar la palabra de Dios para todas las familias. Si usted recordará, en la primera semana estuvimos hablando acerca de la instrucción de nuestros hijos, cómo nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeño a través de la palabra del Señor, a través de la enseñanza de quién es Dios. Esa es la forma de instruir a nuestros hijos en el temor a Dios. Amén. De ahí continuamos la siguiente semana trayendo una prédica para las mujeres. Y el tema que traíamos a colación era la mujer sabia. La mujer sabia, consejos para ser una mujer sabia. Y veíamos cómo la palabra del Señor nos llevaba a través de muchos ejemplos, ¿sí? A darnos cómo mujeres sabias de la Biblia servían para cada una de nuestras esposas, para cada una de las mujeres, mis queridas hermanas. Ahora en esta semana traemos un tema para los hombres, para los esposos. Amén. Que es acerca de los deberes de los esposos en el matrimonio. Amén, mis queridas hermanas. Así que la invitamos a que ahora sí usted tome asiento y siente a su esposo al lado suyo, o tal vez a su padre, o tal vez a su hijo, para que vaya instruyéndose en la palabra de Dios. El tema de esta noche es deberes de los esposos. Deberes de los esposos. Así que tome apunte, mis queridas hermanas, y a través de la palabra del Señor, nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son los deberes de los esposos. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4, dice que esa palabra es como una espada de doble filo. Amén. Dice que atraviesa y discierne todo nuestro ser. Así que para yo poder predicar esta palabra, primero Dios tuvo que tratar con mi vida, tuvo que tratar conmigo para nosotros poder compartirle en esta noche a todos los hombres, a todos los esposos, a todos los maridos, esta palabra del Señor. Mire, estamos en un tiempo donde el matrimonio está sumamente deteriorado, donde el matrimonio está siendo atacado. Miren, mis queridos hermanos, más del 50% ahora de los matrimonios están terminando en divorcios. Están terminando en divorcios, mis queridos hermanos, y es que el matrimonio está en crisis. Hemos roto ese pacto que al inicio nosotros habíamos prometido delante de nuestras esposas, amarlas y quererlas y honrarlas y respetarlas hasta que la muerte nos separe. Pero ahora en la actualidad ese pacto se ha visto roto y ya no se está cumpliendo porque hay más matrimonios que van a la destrucción, hay más matrimonios cada día que están yendo al divorcio, mis queridos hermanos. Y es que uno de los principales enemigos que tiene el matrimonio y que por naturaleza el hombre tiene es que el hombre es egoísta y orgulloso. Y cuando en un matrimonio está cimentado en el egoísmo y en el orgullo, mi querido hermano, mi querida hermana, ese matrimonio va camino a la destrucción. Oiga, muchas veces me he topado con parejas que ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. No, tú me hiciste eso y yo te hago el doble. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Mis queridos hermanos y hermanas, el matrimonio está siendo atacado por el orgullo y por el egoísmo. Porque cada quien está luchando y está viendo por lo que a él le conviene. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ahora ya no es que lo tuyo es de todos y lo mío también es de todos. No, ahora cada quien piensa diferente, cada quien actúa diferente, cada quien ve sus propios y vela por sus propios intereses. Y ese es el enemigo que está destruyendo los matrimonios, mis queridos hermanos. Un matrimonio sin Dios es un matrimonio que va camino a la destrucción. En el libro de Eclesiastés 4:12 dice la palabra del Señor: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese tercer doblez debe ser Cristo en el matrimonio, debe ser Cristo en el hogar, Cristo en la familia, mis queridos hermanos. Y es que
Si nuestro matrimonio no está cimentada en la roca que es Cristo, vamos camino a la destrucción, vamos camino al divorcio, mis queridos hermanos. En esta noche, deberes de los esposos. Muchas veces como hombre, el hombre se siente orgulloso y muchas veces quiere a la mujer obligar a que cometa y haga cosas que no están bien. Solamente por el hecho de ser hombre, obligan a la mujer. Y eso no está bien, mis queridos hermanos. Eso no está bien. Debemos de saber y entender que nosotros no debemos exigir, sino que debemos de ganarnos ese respeto. Debemos de ganarnos ese amor. Y en esta noche vamos a ver cómo a través de la palabra de Dios vamos a conocer los deberes que como esposos muchas veces se nos olvida, mis queridos hermanos. Muchas veces pensamos que está bien nuestro matrimonio. Muchas veces pensamos que está bien la relación con mi esposa, pero no, está mal. El hombre por naturaleza es orgulloso, mis queridos hermanos. El hombre por naturaleza es egoísta. Y en esta noche, a través de la palabra del Señor, lo invito a que usted vaya ahí en su Biblia, al libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 25 al 33. ¿Me escuchó? Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 33. ¿Sí? Ya tenga separadita usted esa cita bíblica, que más adelante vamos a estudiarla y vamos a ver, vamos a analizarla mejor. Mire, pero antes de eso quisiera que usted pueda entender ¿a qué hace referencia el libro de Efesios? El libro de Efesios es un libro muy hermoso, es una carta, es una epístola que le escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? La escribió Pablo, dirigida a quién, a los de Éfeso, dirigida a ellas y ahora en la actualidad también dirigida a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Esta carta, esta epístola, la escribió Pablo estando en prisión. Era el primer encarcelamiento que estaba cumpliendo Pablo y él estaba en Roma encarcelado. Él estaba en arresto domiciliario, ¿sí? Pero este arresto domiciliario le permitía a él recibir visitas y también poder compartir la palabra de Dios a todo aquel que lo visitaba. Mire, mi querido hermano, hay algo bien peculiar y es que esta epístola y esta carta es conocida también como la carta de la prisión, porque evidentemente Pablo la escribió en la prisión. Mire, mi querido hermano, en el libro de Efesios capítulo 5, ya vamos a entrar a lo que es el tema de esta noche, pero en este libro Pablo comienza y habla acerca de la relación, de la relación que debe de haber en un matrimonio, acerca de la armonía que debe de haber en un matrimonio, pero no un matrimonio común y corriente. Pablo hace referencia acerca de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Esa es la relación perfecta. Esa es nuestra mirada donde debe de estar. En ese ejemplo, en la relación de Cristo con su iglesia. Así debe de ser la relación de los matrimonios entre esposas y esposos. Debemos de estar basada nuestra relación en la relación que Cristo tiene con su iglesia. Amén, mis queridos hermanos. Miren, ahora vamos ya al libro de Efesios capítulo 5. Y antes, en los versículos 21, 24, la palabra del Señor habla Pablo diciendo en el versículo 21, dice, someteos unos a otros. En el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, someteos unos a otros. Y es de que, ¿qué significa someterse? Poner a otros antes que a nosotros mismos. Eso significa someterse. Poner a otros antes que a mí mismo. Amén. Y mire lo que dice en el versículo 21, someteos unos a otros. Es un compromiso entre dos. Es un sometimiento entre los dos, mis queridos hermanos. Y ahí continúa. Y en el versículo 22 dice, someteos en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El amor y respeto a Dios. Someteos todos, someteos unos a otros en el temor de Dios, que es en el amor y respeto a Dios. Ese debe de ser el fundamento, las bases de un matrimonio.
Someternos, sí, hombre y mujer, marido y mujer. Someternos, pero que en el temor de Dios, en el amor y respeto a Dios. Y ahí continúa el versículo 23, dice, casadas estén sujetas a sus maridos. Amén. Casadas estén sujetas a sus maridos. Y en el versículo 24 dice, marido, cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetas a sus esposos. Amén. La palabra dice que las esposas deben de sujetarse a sus maridos. Someterse, ya sabe que es un compromiso entre dos. Y los maridos deben de ¿qué? De estar sujetos a Cristo. Porque Él nos puso como cabeza en este ministerio, en el primer ministerio que tenemos cada hombre, en el primer ministerio que tenemos cada esposo, mis queridos hermanos. Deberes de los esposos. Deberes de los esposos. Efesios 5 del 25 al 33. Y ahora leemos, mis queridos hermanos, los tres primeros versículos, versículos del 25 al 27. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, mis queridos hermanos, y es que Dios nunca le pidió a la mujer que se sometiera a un hombre que no la amara. No, Dios no manda eso. Dios no habló y no dijo nunca a una mujer que se sujete a un hombre que no la amara. Y es que esa es la base, mis queridos hermanos. Mire cómo comienza el versículo 25, dice, maridos, primero dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Antes de eso dice, esposas, sujétense a su marido. Hay una condición. ¿Cuál es la condición para que la mujer se sujete a su marido? Es que el hombre tiene que amarla. Tiene que amarla en todo el sentido de la palabra, en todo el contexto de la palabra. Maridos, tenemos que amar a nuestras mujeres para que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Si nosotros no la amamos, si nosotros no la respetamos, si nosotros no la valoramos, amén, mis queridos hermanos, no podemos esperar que nuestras esposas se sujeten a nosotros. Lo dice la palabra del Señor. Es deber de nosotros, mire, nosotros como esposos tenemos como deber que someternos ¿a quién? A Jesús. Someternos a Dios. Nosotros como esposos tenemos que primero someternos a Dios. Ese es el primer de nosotros los esposos. El primer deber, someternos a Jesús, someternos a Cristo en todo y sujetarnos en todo a Él. Tenemos que entregarle todo al Señor. Tenemos que rendirnos, someternos, sujetarnos primero ¿quién? A Dios, mis queridos hermanos. Y el deber de nosotros como esposos para nuestras mujeres es ser ese ejemplo, ser ese sacerdote en su hogar, en su casa, que es su ministerio, ser esa figura, ¿sí? Que la va a ayudar a nuestras esposas, ¿qué? A crecer espiritualmente, mis queridos hermanos. Y es que mire, como deberes de nosotros, primero está el someternos a Dios. Segundo, ser esa guía espiritual para nuestras esposas. Amén. Ser esa guía espiritual para que ellas vayan creciendo espiritualmente, así como nosotros también vamos a ir creciendo. Pero ¿qué pasa si un esposo, si un marido no se somete a Dios? ¿Qué pasa si un esposo, si un marido no es esa figura, no es esa ayuda para su esposa para que vaya ella creciendo espiritualmente, mis queridos hermanos? No va a ser posible, el matrimonio se va a destruir. Como deber de nosotros los esposos está el someternos a Dios,
el de ser esa ayuda, esa guía espiritual para que nuestras esposas vayan creciendo espiritualmente, vayan buscando de Dios más espiritualmente cada día, mis queridas hermanas y hermanos. El deber de los esposos es hacer posible que en ellas haya una búsqueda. El deber de nosotros, los esposos, es hacer que en nuestras esposas haya una búsqueda de Dios. Pero muchas veces el hombre, por orgullo, por egoísmo, que solamente quieren abarcar todo el tiempo para ellos, hacen que la mujer esté sumisa pero obligada. Y esta mujer que quiere buscar de Dios, nuestras esposas que quieren estar en oración, llenarse más de Dios, el hombre, cuando es orgulloso, cuando es egoísta, le prohíbe a la mujer que pueda ella buscarlo. El egoísmo y el orgullo son dos enemigos que atacan el matrimonio. Son dos enemigos que atacan a la pareja, ya sea el hombre o la mujer. Ese no ve ni raza, no ve condición, no ve nada. El egoísmo y el orgullo. Nosotros como esposos, nuestro deber es someternos a Dios, nuestro deber es ser esa figura, esa ayuda para que nuestras esposas crezcan espiritualmente. Nuestro deber como esposos es que ellas busquen de Dios. ¿Y cómo vamos a ayudarla? A través de la oración, mis queridos hermanos. Miren lo que dice, gloria a ti, Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Gloria a Dios. Mire, el deber de nosotros como esposos es amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a su iglesia. Mire, tenemos que amarlas. Y vuelve y lo repite Pablo en esta epístola. Maridos, amen a sus esposas. Maridos, respeten a sus esposas. Y mire lo que dice en el versículo que acabamos de leer, que tenemos que tratarla como ese vaso frágil, mis queridos hermanos. Y es que ese debe ser el trato de nosotros, esposos, con nuestras esposas. Pero que muchas veces nosotros actuamos con ellas de una manera áspera, de una manera autoritaria, y queremos obligar a nuestras esposas a que se sujetan. Queremos obligar a nuestras esposas a que nos hagan caso, a que por un poco y más nosotros somos el amo y ellas son nuestras esclavas. Y eso se da en el matrimonio, en muchos matrimonios en la actualidad. Es por eso que ese matrimonio está siendo deteriorado. Es por eso que ese matrimonio está yendo a la destrucción, mis queridos hermanos. Debemos de amar a nuestras esposas. Ese es nuestro deber. Deber de nosotros es amar a nuestras esposas. Así como a Cristo amó a su iglesia, ese debe de ser nuestro ejemplo. Allá debe estar puesta nuestra mirada en el sacrificio que Jesús hizo por su iglesia. Así nosotros los hombres debemos ¿de qué? De sacrificarnos por amar a nuestras esposas. Amén. Vamos a leer versículo 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que Pablo dice, una vez más dice, maridos amen a sus esposas, pero no amar como me amo a mí mismo, no, sino que tenemos que amar como que ellas son parte de nosotros. ¿Sí me entendió? Es muy diferente decir así, yo amo a mi esposa como yo me amo, pero muy diferente es, yo amo a mi esposa como parte de mí mismo, como parte de mi ser. Y el mayor ejemplo es Jesucristo.
Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Los dos forman una sola. Hay una unidad. Cuando nosotros nos casamos con nuestras esposas, ya no somos dos, ahora somos uno, una sola carne, mis queridos hermanos. Y miren lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra, ¿no? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya no somos dos por separado, ahora somos uno solo. Cuando en el matrimonio hay ese entendimiento, cuando en el matrimonio llegamos a conocer en realidad lo que es ser uno, ese matrimonio va a seguir adelante. Vendrán las pruebas, vendrán las tempestades, pero el matrimonio va a mantenerse. Cuando los dos somos uno. Y Cristo lo demostró. Cristo llegó a ser uno con su iglesia. Ese es el ejemplo. Esa es la medida, mis queridos hermanos. El deber de nosotros los esposos es de amar a nuestras mujeres sin egoísmo, sin orgullo y ver por ellas antes de nosotros mismos. Mire ese amor del cual Pablo nos está hablando en esta epístola. El amor de ese esposo que ama a su esposa, que valora a su esposa, que respeta a su esposa, que la trata como a uno mismo, que ve por ella de antes que uno mismo, mis queridos hermanos. Y es que el deber de nosotros como esposos es no herir a nuestras esposas ni aborrecerlas, porque si no, estaríamos aborreciéndonos nosotros mismos, mis queridos hermanos. Somos una sola carne. Somos una sola carne. Cuando usted entiende esta parte de la palabra del Señor, cuando usted entiende que su esposa es parte de usted, usted va a valorarla, usted va a respetarla, usted la va a amar, mis queridos hermanos. Pero ¿cómo usted está tratando a su esposa, mi querido hermano? Mi querido amigo, ¿qué trato le está dando a su esposa? ¿Le está dando el mismo trato que Jesús le da a la iglesia? ¿O qué trato usted le está dando? ¿Es usted un hombre orgulloso? ¿Es usted un hombre egoísta que está en todo momento exigiendo a su esposa el actuar de una manera que no es correcta? No podemos exigir, mis queridos hermanos, ni esperar que nuestras esposas se sujeten a nosotros si nosotros no las amamos, si nosotros no las respetamos, si nosotros no la cuidamos como ese vaso frágil, mis queridos hermanos. Hay muchos matrimonios que están destruyéndose porque han permitido que el orgullo, porque han permitido que el egoísmo, porque han permitido que el hombre viva apartado de Dios. Y es que si el Señor, si Jesús no está en el matrimonio, mi querido hermano, eso va camino a la destrucción. Tarde o temprano va camino a la destrucción, mis queridos hermanos. Y nosotros se lo hablamos por experiencia. No, hay un dicho que dice, nadie habla por ciencia, sino por experiencia. Nosotros hemos pasado muchos tiempos difíciles, mis queridos hermanos. Hemos pasado muchas pruebas. Y en el proceso hemos entendido que si tenemos a Dios en primer lugar, que si tenemos a Dios como guía en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, no hubiésemos podido salir adelante, mis queridos hermanos. Y esa es la esperanza que hay. Que usted puede ahora correr delante del Señor.
Que usted esposo, que usted mi amigo, se ha estado actuando mal, se ha estado obrando mal, mi querido amigo, hoy usted está con vida y la palabra del Señor dice que mientras tengamos vida hay esa esperanza de poder corregirnos a través de la palabra de Dios. No a través de un consejo de hombre, no, a través de la palabra de Dios. Conocer y llegar a ver y entender cuál es el verdadero amor de Cristo con su iglesia, y ese mismo amor es el que nosotros como esposos tenemos que darle a nuestras esposas. Amén. Gloria a Dios. Versículos del 31 al 32 del libro de Efesios 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como Cristo ama a su iglesia, nosotros los esposos debemos de amar a nuestras esposas por sobre todas las cosas. Miren lo que dice el versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese era un misterio que le fue revelado a Pablo. La relación entre Cristo y la iglesia, ese era un misterio que le fue revelado a Pablo y Pablo lo expresa en este momento y dice, dejad, sí, a padre y madre y ahora te unirás a tu mujer y los dos serán una sola carne. Hay un mal concepto en esta parte. Cuando se cita el versículo, cuando leemos el versículo acerca de dejar a nuestros padres y nuestras madres, ¿sí? Y muchos lo toman como abandonarlos. No, la palabra del Señor no nos habla de eso. Incluso la palabra nos dice que honremos a nuestros padres. Honremos a nuestros padres. Él no nos dice, si tus padres son buenos, tienes que honrarlos. O si tus padres son malos, tienes que honrarlos. Tenemos que honrarlos. Es un mandato de parte de Dios a cada uno de nosotros como hijos. Amar, respetar a nuestros padres. Pero el momento en el que nosotros ya nos desvinculamos de ese núcleo que antes formábamos con nuestros padres, ahora venimos nosotros a formar ¿qué? Una familia. Una familia. Ahora es mi esposa y yo y mis hijos. Debe de haber el respeto y la honra a nuestros padres, porque así lo dice la palabra del Señor. El esposo debe de agradar a su esposa en todo momento y velar por ella, mis queridos hermanos. El esposo no es una sola carne con sus padres y no es una sola carne con sus hijos, no, es una sola carne con su esposa. Cuando leemos este pasaje de la Biblia y habla acerca de dejar, significa en la forma de pensar. Antes nosotros cuando éramos hijos solteros estábamos ¿qué? Sujetos a nuestros padres. ¿Sí? Estábamos sujetos y sometidos a nuestros padres porque formábamos ¿qué? Parte de ese núcleo familiar, parte de la familia. Pero ya cuando nosotros nos casamos, Dios nos entrega ahí un ministerio y ese ministerio Dios nos va a pedir cuentas. Cómo hemos tratado a nuestras esposas, cómo hemos tratado a nuestros hijos. Es por eso que mire, toda esta serie de prédicas, primero comenzamos con la instrucción a nuestros hijos y ahí continuamos con la palabra para la mujer sabia y ahora el tema para los hombres, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Los padres deben de respetar el diseño que Dios puso. El diseño que Dios puso en la familia. Y eso nuestros padres tienen que respetarlo. He visto muchos matrimonios, muchas parejas que tienen muchos problemas, porque aún el hombre, aún la mujer, siguen que aferrados a los padres. Y eso va a causar problemas, mis queridos hermanos.
Así que usted como esposo, usted como cabeza de hogar, usted como ministro de ese ministerio que Dios le ha dado, usted ahora tiene que ver por su esposa y por sus hijos hasta que ellos estén solteros en obediencia, ¿sí? No quiere decir tampoco que nos vamos a olvidar de nuestros hijos más adelante. No, siempre los vamos a amar a nuestros hijos. Siempre que estemos en la capacidad, vamos a ayudar a nuestros hijos. Siempre. Pero tenemos que respetar cuando ellos ya se abran, cuando ellos ya hagan su familia, ya hagan su vida. Tenemos que respetar ese hogar. Tenemos que respetar ese matrimonio. Tenemos que respetar la decisión que nuestros hijos puedan tomar en su matrimonio. Es por eso que tenemos que instruir a nuestros hijos ahora en el temor de Dios, mis queridos hermanos. Ahora es cuando tenemos que instruir a nuestros hijos para que el día cuando ellos ya no estén con nosotros y tengan su familia, tengan su matrimonio, ellos estén ¿qué? Basados en la palabra del Señor. Tenemos que respetar la decisión que tomen nuestros hijos. Y así también nuestros padres respetar nuestro matrimonio. Y usted como hombre, usted como varón, usted como esposo, tiene que hacer respetar a su esposa, a su familia, delante de sus padres. Amén. Eso no quiere decir que no amemos a nuestros padres. No, los amamos, los respetamos, los queremos, nos preocupamos por ellos. Amén. Pero un día también nosotros vamos a estar en esa posición. Nosotros le exigimos a nuestros padres que nos respeten, pero nosotros vamos a estar un día en esa posición con nuestros hijos y nosotros tendremos que respetar también su matrimonio. Hay muchos hogares que se están destruyendo a causa de este problema, que siguen sujetos, que siguen ahí sometidos a los padres. No, mi querido hermano, nosotros como esposos, nuestro deber es velar y cuidar y respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos y hacerlos respetar. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a leer el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Versículo 33. Una vez más Pablo dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Otra vez está recalcando Pablo. Y en los versículos anteriores Pablo estaba hablando acerca de ese misterio que le fue revelado, que era la relación entre Jesús y su iglesia. Esa relación que debe ser el ejemplo, ¿sí?, de cada matrimonio, ver esa relación, de cómo Jesús se entregó por su iglesia, de cómo Jesús amó a su iglesia. Ese mismo amor es el que nosotros como esposos tenemos que brindarle a nuestras esposas. Por eso que el apóstol Pablo dice, por lo demás, o sea, ya estaba cerrando el discurso y la carta y le decía, por lo demás, sí, por lo demás que ya he hablado, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Una vez más vuelve y se lo repite el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios y a nosotros también, y a cada uno de los hombres que están aquí en esta noche viendo esta transmisión, escuchando la palabra del Señor. Mire, cuando Pablo dice, por lo demás, Pablo está retomando el tema acerca de la relación entre pareja, del matrimonio, después de abordar la relación de Jesús con su iglesia. Cuando dice, por lo demás, cada uno no hace excepción de nadie. Está incluyendo a todos. Tal vez algunos dirán, no soy perfecto, nunca lo haré bien, no soy muy cariñoso, no soy del tipo sumiso. Son excusas que muchas veces el hombre saca a relucir. Pero aquí Pablo le está diciendo, por lo demás, cada uno, no hay excepción, no hay pretexto, no hay nada. Por lo demás, a cada uno dice, ame a su mujer como a sí mismo, mis hermanos. Pablo enfatiza acerca de la unidad. Ame a su mujer como a sí mismo. Pablo una vez más está
ya terminando, está diciendo y recordando una vez más que tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. La unidad, viendo la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el tema principal. Eso es lo principal que debe de haber en un matrimonio, mis queridos hermanos. Cuando no hay esa relación, cuando no hay esa unidad entre marido y mujer, el matrimonio va a irse a la destrucción tarde o temprano, mis queridos hermanos. Cuando no hay unidad, cada uno vela por sus propios intereses. Cuando no hay unidad, cada uno ve por lo suyo, ve por lo que le conviene. Cuando no hay unidad, hay separación. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo más grande que tiene un matrimonio es Satanás. La palabra del Señor dice que él vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir, y usted lo está permitiendo. Cada uno de nosotros es dueño de sus actos y cada uno de nosotros está permitiendo que el enemigo venga a destruir ese matrimonio. Y no solamente se queda ahí, sino que también va por nuestros hijos. No lo permite, hermano. No permita que el enemigo destruya su matrimonio. Usted como hombre ya sabe cuáles son sus deberes. El de someterse al Señor. El de ser ese ejemplo, esa figura para que su esposa vaya creciendo espiritualmente, para que su esposa vaya y busque de Dios cada día, mis queridos hermanos. El deber de nosotros es amarla. El deber de nosotros es cuidarla. Como Cristo amó a su iglesia, mis queridos hermanos. Mire, mis queridos hermanos, al último, gloria a ti, Señor. Dice el apóstol Pablo, y la mujer respete a su marido. Y la mujer respete a su marido. Pablo llama a la mujer a que tenga respeto por su marido. Pero muchas veces ese respeto el hombre no lo tiene. Muchas veces, a pesar del hombre ser un buen esposo, muchas veces, a pesar del hombre estar buscando de Dios, de ser esa figura, no tiene ese respeto en su casa. Y surgen muchos apelativos dolorosos a los esposos. Cuando lo comentan con los hijos y le dicen, no le hagas caso que tu padre está loco. O más desafiante, cuando la mujer le dice, ¿tú quién eres para obedecerte? O algo más doloroso, cuando la mujer le dice a su esposo, me estás oyendo, inútil. La mujer debe respetar a su marido. Siempre y cuando se cumpla la condición en el hombre de ser ese sacerdote, en el hombre de ser esa figura, en el hombre de darle el amor y el respeto a su mujer. Debe de haber un respeto de la mujer hacia su esposo. Y el esposo debe de amar, cuidar, valorar a su esposa. Pablo escribió esta carta, escribió esta epístola a los de Efeso y también para cada uno de nosotros en la actualidad. También tomamos esas palabras del apóstol Pablo, donde le fue dado ese misterio. Él pudo entender que el mayor ejemplo que un matrimonio puede tener es la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Esa es el mayor ejemplo, mis queridos hermanos. Si un matrimonio no está cimentado en Cristo, si un matrimonio no está cimentado en el amor que Jesús dio a su iglesia, ese no es un matrimonio bíblico, eso no es un matrimonio
conforme a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es el muy santo, no, todos cometemos errores. Todos y todas en alguna oportunidad nos equivocamos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que permite que nosotros corramos delante de Él y nos podamos arrepentir. Querido amigo, usted que es esposo, usted que tiene a su esposa al lado suyo, es tiempo de valorarla. Es tiempo de cuidarla. Es tiempo de respetarla, mi querido hermano y querido amigo. Ya conoce usted el deber que como esposos tenemos delante de nuestras esposas. Si no hay un sometimiento a Dios, si no hay una búsqueda de Dios, si no hay un compromiso con Dios, si no permitimos que el Señor venga a morar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, el matrimonio va a ir camino a la destrucción. Y nuestras esposas deben de respetarnos. Deben así también de valorarnos, de amarnos, de ser esas mujeres cariñosas. Las mujeres por naturaleza son tiernas, son cariñosas. Pero muchas se han enfriado. Muchas ya han perdido ese amor. Han perdido ese aprecio hacia sus esposos por la forma en que han sido tratadas. Querido amigo, esposos que están escuchando en esta noche la palabra de Dios, esta prédica, los animo. Y la palabra del Señor nos manda a que nos podemos nosotros arrepentir, pero arrepentir verdaderamente. Arrepentimiento quiere decir un cambio, un giro, un vuelco de mentalidad en la forma en que hemos estado tratando a nuestras esposas. Hoy usted tiene la oportunidad de volverse a Dios. Hoy usted tiene la oportunidad de arrepentirse y pedirle perdón al Señor. De que usted pueda someterse a Dios. De que usted pueda entregarle todo su ser al Señor. Oiga, hermano, amigo, esposo, su matrimonio no está destruido aún. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios, pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que comenzar a restaurar esa vida de su esposa. Pedirle a Dios y comenzar a buscar unidos, juntos, comenzar a buscar de Dios. Comenzar a ser radicales, mis queridos hermanos. Juntos, como una sola carne. Buscar de Dios. Poner a Dios en primer lugar. Dios es fiel, mis queridos hermanos. Dios es fiel. Y Él siempre va a restaurar las relaciones. Dios siempre va a restaurar el matrimonio. Porque eso es lo que Él anhela, eso es lo que Él desea. Que hayan más matrimonios, que hayan más esposos en los caminos de Dios. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Gloria a ti, Señor. Ahí cierren sus ojitos, mis queridos.